Olá, eu sou Betty Adam. Este canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração. For subtitles in English, please click on settings. Voy a conversar contigo acá. Es un jardín neoclásico de Valencia, muy bonito. Voy a buscar un lugarcito para sentarme y conversar contigo. Me parece que vamos a sentarnos acá, ¿no es verdad? Mira, el ruido del agua está lindo, ¿eh? Es verdad que estamos en San Pedro de Atacama, pero antes te voy a contar unas cosas de Chile que me parece que a mí particularmente me sorprende, me gusta, me toca, o en fin, no sé. No sé la palabra cuál era, no, cuál es. Pero Chile es el segundo país sísmicamente activo, segundo país del mundo. Solo le pasa a Japón. El segundo país con una cadena volcánica muy importante, solo le pasa a Indonesia. Chile tiene más de 2.000 volcanes, 90 están activos, tiene el 15% de volcanes en el mundo está en Chile. En fin, es el cuarto país que sufre más catástrofes naturales. 16º país que sufre con el calentamiento climático. Es el segundo de América Latina o de Latinoamérica con más contaminación en el aire, solo le pasa a México. Y es el productor número 1 de cobre en el mundo, de litio también, es un gran productor de litio, que no es Yacidas, es el, ¿cómo se llama? Salmoura. Y es el país menos corrupto de América Latina. Aplausos para Chile, ¿eh? Qué envidia. Bueno, ahora sí podemos seguir por San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama, en el desierto, fuimos a conocer el Valle de la Luna, que es realmente espectacular. Tiene ese nombre porque la superficie en un momento dado parece la luna, la superficie de la Luna. Tiene una depresión muy fuerte que toma 440 kilómetros. Es inmensa y todo el suelo ahí es con, ¿cómo se llama? Con cristas así puntiagudas, bien afiladas, del color gris y ocre. Nosotros llegamos en la puesta del sol y fue divina. Nos quedamos más días de lo que estábamos imaginando en San Pedro de Atacama. El lugar es muy acogedor. En 2002 había muchas callecitas de tierra, había farolas en la calle. A la medianoche cortan la luz de energía eléctrica en la ciudad, y viernes y sábado corta a las 2 de la mañana. Nos fuimos en bicicleta, fuimos a ver las ruinas de los incas, Quitor. Hoy día hay un museo muy importante en el lugar, pero no contamina porque está hecho de piedra, entonces se confunde un poco con el ambiente, no está contaminando el lugar. ¿Qué más que vimos en San Pedro de Atacama? No, creo que ya está. Y nos quedamos unos días más y nos fuimos. Pasamos por Antofagasta. Es una playa muy bonita, Antofagasta. Fría, el agua es helada. Pero muy bonita, la gente siempre muy simpática. Bueno, mira la foto de Antofagasta, la playa, la ciudad, todo bonito. Pasamos por Villa del Mar, Valparaíso. Valparaíso es el primer puerto de Chile, el puerto más importante, es la tercera ciudad como importancia. Es el centro histórico, fue tomado como patrimonio histórico de la ciudad por la UNESCO. Es polo industrial, fue donde está enterrado Neruda. Bueno, y de ahí tomamos un autobús y fuimos para Santiago. Santiago, llegamos en Navidad, 24 de diciembre. Llegamos en la estación de bus empujando a los chicos comiendo algo.
Hay un bichito ahí me parece. Los chicos buscando algo, comiendo, que eso, que el otro. Y yo buscando hotel para nosotros. De repente no tenemos internet, entonces tenemos los guías de viaje, Lonely Planet y Guía de Yugutar. Y vino, era una francesa, una venezolana. Ustedes que están buscando, busca para nosotros, nos quedamos juntas, éramos 8. Así que tuvimos una Navidad y un Año Nuevo muy diferente. En Santiago, no pudimos ver a la cordillera desde Santiago, porque los chilenos nos decían que había que llover para poder limpiar y para que pudiéramos ver. Pero la pasamos lindo, la pasamos muy bonito, muy lindo, muy acogedor, la gente, la ciudad. ¿Sabes qué te cuento? Pues a mí, yo siempre cuento, yo no digo, no se puede decir que el lugar es así. Yo digo la impresión que uno tiene, ¿no? Para mí, por ejemplo, me tocó el Mercado Central. El Mercado Central, ahí antes había la Plaza de Abasto. Y esta Plaza de Abasto prendió fuego y construyeron el mercado. El mercado fue terminado, fue inaugurado en 1872 en una exposición de arte y de industria. Todo forjado, la parte de hierro fue forjada en Escocia. Era una obra de arte. Tiene estatuas, mira la foto. Tiene estatuas muy bonitas. El techo es con vidrios, pero como si fueran encajes. Muy bien trabajado, muy bien hecho, con mucha arte. Esto está construido, esto está puesto. Vimos, hay 241 puestos ahí, no solo de comida, como de artesanía, había librería, se come muy bien, todo muy bien, sobre todo lo que es de mar. Yo comí unas vieras, que Dios me libre, de varias formas preparadas. A mí que me encantan las vieras. Y bueno, nos quedamos unos días, bastantes días, nos quedamos más de lo que pensábamos. Y después nos fuimos para Pucón, 10 horas de autobús. Lo que era la propuesta, hacer todo en autobús para que pudiéramos disfrutar del lugar mejor, el paisaje, de la gente y de todo, ¿no? Cuando llegamos a Pucón. Y en Pucón, así como allá en el norte, San Pedro de Atacama, ellos dicen que es el santuario de la naturaleza, pero yo pienso que ahí se podría llamar también. Es un lugar turístico, extremadamente turístico, ¿no? El santuario del turismo. Tiene un lago muy bonito, con mucho deporte para hacer en el lago. Tiene un río con agua desde hielo, o sea que el agua no es transparente, pero es un verde lindo. No sé si sabes, pero el verde es uno de los tonos que tiene. Hay 100 nuances, 100 tonos de verde. Pero en fin, es un detalle eso. Yo te iba a contar de la naturaleza de Pucón, ¿no? Ahí hay cabalgatas para hacer, hay bañarse en las termas que van al lado de esos ríos. Entonces hicimos rafting, hay 4 grados de rafting, si vos es más alto. Mi sobrina hizo un poco menos porque era más chica. Pero no sabe lo que gritábamos, mira la foto. Una de mis hijas cayó adentro del agua. Creo que mi hijo también, no sé si yo agarraba, porque él estaba delante de mí, yo lo agarraba así fuerte. Lo agarraba fuerte. Y van de apoyo, ¿no? Kayaks, por si pasa eso como pasó y te devuelve. Pero Dios mío, yo no sé si hoy lo haría de nuevo, no sé. Me encanta, pero no sé si lo haría. Y lindo el paisaje, porque este río es verde lindo, como yo digo, verde esmeralda, y va bordeando unos árboles fuertes con un verde más fuerte, es muy bonito. Las termas, sobre todo una de mis hijas entraba en el agua helada desde hielo y después de las termas, que quedaba haciendo así. Yo no pude hacer eso. Y lo más noble para mí era el volcán. Madre mía. Este volcán que se llama Villarrica tuvo ya 64 erupciones y tiene de altura casi 2.900 de altura. Para que tengas una idea, una referencia, el Pan de Azúcar en Río tiene 386 metros, o sea que serían casi 7 pan de azúcar ahí arriba. Fuimos a contratar una excursión, es grupos de 10 personas, casi que nosotros éramos, ¿no? Un grupo. Son 10 personas por guía. Y
Ellos te dicen de ir un día y ellos te dan gafas, te dan zapatos, ropa especial, bastón y mascarillas, ¿no? Por el olor a azufre muy fuerte. Y te dicen de llevar algo para comer, pero sobre todo por lo menos una banana y ¿qué más nos dijeron? Y barras de chocolate. Y el día siguiente fuimos tempranito. Tomás un funicular para hacer por lo menos los primeros 1000 y algo de metros, vas en funicular. Después empezás a subir con los bastones. Y vas subiendo en zigzag, claro, porque no puedes subir un volcán así porque es mucho. Vas subiendo en zigzag, pero es muy bonito. Te va contando cosas. En un momento dado grita un chico de arriba porque el volcán te había escupido unas piedras así, negras, parece de carbón. Pero ahí sí te das cuenta que nosotros somos polvo. Nada frente a la magnitud de la naturaleza, a la fuerza, ¿me entendés? Al poder, porque te sentís el monstruo poderoso. Impresionante. Subimos, llegamos al cráter, 200 metros así de diámetro, inmenso, y un olor fuerte de azufre, pero bastante interesante, un paseo diferente. Y cuando bajamos, en un momento el guía nos explicó sobre las lavas, era muy interesante, pero hace más de 20 años, muchos detalles no me acuerdo. Y yo me acuerdo que nos dio cartón para bajar, en un momento vas resbalando así por las cosas del volcán, ¿no? Pero igual por un tramo corto, después tuvimos que tomar el funicular. Bueno, llegamos en casa muertos, con hambre, desesperados. Cusco es una ciudad muy linda. A la noche no sabíamos dónde elegir, si era para restaurantes, los bares, porque eran muy bien decorados, muy bien puestos, con muchas flores, muchísimas flores, muchas. No sabes qué lugar vas a elegir, de tan linda que es la ciudad. Y nosotros habíamos alquilado un chalet de madera y casi no dormíamos. ¿Sabes por qué? Por las erupciones, no erupción. Porque nos quedamos mirando el volcán a cada rato. Uy, vení a ver eso. Más fuerte, menos fuerte. Era fuego, ¿no? Tiraba fuego así, pero no era erupción. Es encantador, muy bonito realmente. Y después nos quedamos 2 días más por ahí. Nos fuimos a Puerto Montt. Bueno, espero que te haya gustado, el lugar. Mira, te muestro. Estamos frente al lago, un lago simpático, un lugar vacío. Y si te gustó, comparte con tus amigos, por favor. Y porque el próximo sábado nos vamos a Puerto Montt. Espero que te guste Chile, que yo te haya pinchado la curiosidad para venir a conocer Chile. Dale, nos vemos el próximo sábado. Chao, buen fin de semana.